Voy a hablarles acerca de una iniciativa que se denomina el Campus de las Matemáticas y que proviene de intentos de realizar algunas mejoras en la enseñanza de la disciplina para tratar de cambiar la situación que enfrentamos muchos países con relación a las evaluaciones internacionales, pero más que mejorar los resultados nos preocupa entender qué es lo que pasa. La matemática es algo que tiene muchos mitos alrededor y yo quisiera referirme un poco. Por ejemplo, acerca del esfuerzo individual, no es necesariamente la principal característica. Realmente los mismos matemáticos han tenido que reconocer la necesidad de intercambiar sus puntos de vista, metodologías y las formas de hacer determinados acercamientos a determinadas problemáticas también. Por ejemplo, con esto se han formado en el área de las ciencias con asociaciones internacionales que buscan lograr acuerdos entre las diferentes instancias de trabajo en la ciencia. Por ejemplo, está el ICSU, de ahí se desprende el IMU, que es la Unión Internacional de Matemáticos, y de ahí se desprende la Comisión Internacional para la Instrucción Matemática, y de ahí se desprende algo que nos compete más en Latinoamérica, que es el Comité Interamericano de Educación Matemática, que atiende las problemáticas de la enseñanza de la matemática en toda la región. Por ejemplo, en el IMU se dan los premios que son equivalentes al premio Nobel, como es la medalla Fields y otros más. Dentro del ICMI se dan otros reconocimientos a los investigadores en la rama de enseñanza de las matemáticas, mejor conocida como educación matemática, y el Comité Interamericano también da un premio para reconocer el trabajo de investigadores o promotores de las mejoras en la enseñanza de la matemática. Otra parte que es importante es ver que el razonamiento no es la única característica que tiene la matemática y por eso hay que prestar atención a otros aspectos. Por ejemplo, en el razonamiento se identifica más con la parte lógica, pero realmente razonamiento lógico hay muchas disciplinas, ¿no? Se razona igualmente en biología que en historia, incluso dentro del aprendizaje de la lengua materna también se hacen razonamientos de diversa índole. El asunto es que está más ligado a la introducción de la teoría de los conjuntos y la lógica, que fue alrededor de los años 50 y que presentó un esquema de la matemática basada fundamentalmente en partir de términos indefinidos, dar axiomas y a partir de reglas de inferencia desarrollar toda la teoría. Esto implicaba ir de lo general a lo particular y esto se trató de enseñar en las aulas, es decir, manejar fundamentalmente la matemática abstracta, con lo cual se rompían todos los esquemas pedagógicos del tiempo, de ir de lo particular a lo general, de lo sencillo a lo complejo. Esto ha sido parte de la problemática que hemos enfrentado en enseñanza. No es extraño ver este tipo de expresiones en las que se denominan axiomas de campo y de las cuales se deducen algunos resultados que pueden ser reconocidos sin necesidad de demostración y que durante mucha época han permeado la enseñanza en todos los niveles educativos. Por ejemplo, en geometría, en vez de dar geometría euclidiana, se trataba de reconocer la importancia de los axiomas y se emplean modelos como este de la geometría de las abejas. Esto, que fue fundamental en la matemática, ha resultado con pocos resultados positivos en la enseñanza. Por ejemplo, en los intentos por demostrar el quinto postulado, que implicaron tratar de preguntarse qué pasaría si por un punto externo una recta pasan o no pasan paralelas, pasan más de una paralela o no pasan paralelas, y esto nos conduce a las geometrías no euclidianas. Sin embargo, el impacto de esto en la enseñanza resulta poco importante. Esta tendencia de ir de lo general a la particular ponía énfasis en la disciplina y no en los aspectos de desarrollo del conocimiento, y se reproduce en las clases de matemáticas tratando de presentar a los estudiantes objetos abstractos con reglas que deben de obedecer y de ahí realizar ejercicios y tratar de abordar algunas problemáticas. El símbolo es característico en este caso, la abstracción también es característica. Se reconoce que aprender matemáticas es manejar símbolos cuando esto nada tiene que ver con lo que es esencialmente útil en la enseñanza. Otro aspecto es la aplicabilidad.
Einstein por allá reconocía que en cuanto el conocimiento matemático es formal, poco tiene que ver con la realidad, y cuando tiene que ver con la realidad, poco se reduce a los rigores de la propia disciplina. Las aplicaciones también en matemáticas a veces resultan muy ficticias, movimientos sin rozamiento, una tierra que tiene que ser redonda, esférica, para poder resolver algunos problemas, etc. Es decir, la aplicabilidad tiene sentido en cuanto nos ayuda a resolver problemas o encontrar soluciones muy aproximadas de ciertas problemáticas. Otro aspecto es la exactitud. Sin embargo, muchas de las partes más importantes de la matemática se basan en los números irracionales, los cuales no son nada exactos. Aquí se presenta un problema en donde por medio de la álgebra, de manipulación algebraica, uno puede encontrar para una misma expresión del volumen de una esfera varias fórmulas. Sin embargo, al encontrar los valores numéricos de la solución para la esfera menor, resulta que dan valores contrastantes. Y tenemos que usar demasiados decimales en la aproximación de raíz de 2 para que nos dé resultados más o menos aproximados, de tal manera que la exactitud también habría que tomarla con cierto cuidado. También se alude la belleza de la matemática, tal vez pensando en las formas geométricas fundamentalmente y algunas problemáticas que son de interés. Pero finalmente la belleza, muchos de los matemáticos la refieren justamente a la certeza, a la forma en que hay un cierto rigor interno que permite dar conclusiones indudables. Esto nos lleva a la indiscutibilidad de las matemáticas, pero ahí tenemos expresiones como las de Bertrand Russell, que ponía un propio en riesgo este tipo de afirmaciones, y los trabajos de Gödel sobre la posibilidad de tener una teoría con ciertos axiomas y no poder demostrar algunos de los teoremas que se podrían tener dentro de este marco teórico. La resolución de problemas es otro aspecto fundamental que muchas veces se liga con el trabajo mismo del matemático y tiene cierta relación. Sin embargo, la resolución de problemas para el matemático tiene un sentido y la resolución de problemas en la escuela tendría otro sentido también. Una parte que resulta importante es ver que no basta resolver un problema. Un ejemplo clásico es el cubo de Rubik, con el cual después de resolverlo uno podría dejarlo ahí y parar completamente la situación. Sin embargo, hay quien piensa, bueno, vamos a diseñar máquinas que lo resuelvan, vamos a dárselos a otros ejemplares como un pulpo a ver qué puede hacer, o hacer competencias relacionadas con el cubo de Rubik, o modificarlo de alguna manera para ver qué dificultad se encuentra en este sentido. Por ejemplo, poniéndole una dirección en la cara central, uno puede darse cuenta que se complica un poco la resolución y bueno, y después modificar el cubo, hacerlo de distintas formas, con distintas características, de tal manera que no interesa tanto resolver el problema, sino ver qué tanto más lo puedo ampliar, qué tanto más lo puedo generalizar, cómo puedo encontrar nuevas vías de desarrollo con lo que yo he realizado en un solo problema. Otro aspecto que es importante es parece ser que la tecnología se ha tomado como el sustituto de la razón, en el sentido de que si un maestro emplea tecnología ya con esto va a resolver sus problemas, y realmente no. Una de las dudas que tienen los investigadores es realmente se aprende lo mismo sin tecnología que con tecnología. Esto nos conduce a reflexiones muy interesantes en educación. Ahí tenemos al maestro que ahora tiene que atender muchísimas cosas y se vuelve casi un pulpo intelectual. Hay que recordar que la tecnología nace de la necesidad de hacer más rápido algunas cosas con el objeto de poder arribar a nuevos conocimientos o a nuevos descubrimientos. Radica mucho en el aspecto computacional la rapidez de cálculo, y para ello siempre se han inventado algunos aparatos como los ábacos o la regla de cálculo y ahora las calculadoras. También está la programación, que ahora resulta poco útil en el sentido de que hay programas muy buenos y solo los especialistas en software requerirían estudios bastante intensos de esta rama. Por otro lado está la simulación, en la cual se trata de ver cómo algunas actividades humanas se pueden realizar por medio de las computadoras, y esto obliga a veces a que se inicia con actividades muy sencillas para tratar de hacerlas más complejas. También
estas ideas del manejo de la información con todo lo que está dentro de Internet, porque a veces se identifica la informática con la computación en el sentido de que están muy ligados unos y otros, pero la informática está para el manejo sistematizado de la información y aquí el cortar y pegar es un elemento básico. Se tiene también otra parte que se ha realizado y que es muy interesante para lo que voy a hablar posteriormente, que es la interacción y la posibilidad de participar en proyectos conjuntos vía medios. El maestro generalmente utiliza algunos recursos que se logran con las computadoras y que no permite a sus alumnos utilizarlo. Tiene una posición privilegiada, pero también se enfrenta a que hay una serie de recursos tecnológicos que están a su disposición y no sabe cómo emplearlos. En general, los estudiantes son los que mejor emplean estos nuevos recursos. O, por otro lado, simular prácticas de uso de tecnología en el aula un poco con la intención de decir que se está mejorando la enseñanza. O a veces también la tecnología da resultados nocivos como hacer cosas muy sencillas por medio de aparatos muy complicados. Otro aspecto que me gustaría hablar es la memoria, porque mucho se dice que la memoria no sirve en matemáticas. Yo no me imagino cómo se podrían hacer determinadas actividades sin el uso de la memoria, ¿no? Realmente la memoria tiene un aspecto fundamental dentro de la matemática, pero no es una memoria en la que tenemos que aprendernos muchos pasos y muchas situaciones específicas, sino una memoria que me permite recoger y almacenar aspectos generalizados de la matemática, no pasito a pasito, sino unas visiones más amplias, holísticas de los comportamientos de los objetos matemáticos, que es lo que algunos llaman memoria generalizada. Por ejemplo, si nosotros vemos qué podríamos hacer sin la memoria, en el sistema binario tenemos aquí que tendríamos que reconocer los nombres y tratar de acordar qué símbolos usar, ver cómo podríamos hacer agrupamientos y darles nombres a los agrupamientos, después cómo ordenar estos para poder generar otros números a partir de unos símbolos fijos y después acordar cómo se escribirían, con qué direccionalidad, de arriba a abajo, a la derecha a la izquierda o en cualquier sentido. Y después dar nuevos nombres a los números que se forman, de tal manera que nosotros podíamos entender ya números en el sistema binario, pero tendríamos que hacer todo un trabajo de acuerdos y convenciones, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros no tuviéramos la memoria para recordar estos nombres? Pues realmente no podríamos manejar todo el sistema numérico por falta de tener en mente este tipo de nombres. Otro aspecto que es fundamental es el manejo de los algoritmos. Todo en matemáticas se refiere a encontrar algoritmos que me permitan resolver situaciones complicadas para poder avanzar y abordar otras cosas. Aquí tenemos el hecho de que muchas de la parte de la computación y el uso de medios se basan en algoritmos e incluso algunas actividades diarias que realizan los estudiantes o cualquier persona se puede llegar a un algoritmo. Una cuestión interesante es que también puede haberse un algoritmo. Algunos historiadores piensan que la historia de las que le voy a hablar no tiene mucho sentido, pero a mí me parece muy razonable. Es como con la escritura de los números, de alguna manera se representa la cardinalidad de los la cardinalidad que está asociada a dicho símbolo. Por ejemplo, aquí el 1 tiene un ángulo, el 2 dos ángulos, el 3 tres ángulos y así. De tal manera que el 0 es redondo porque no tiene ángulos. Muchos dicen que esto no es el origen de los símbolos del sistema de numeración que empleamos, sin embargo parece razonable y esto da una idea de cómo ligar la matemática con convenciones que nos las hagan funcionar y que evite que la memoria se ocupe de tantos hechos. Por ejemplo, aprenderse símbolos específicos para cosas que yo pueda asociar directamente cuando las escribo con las representaciones correspondientes. Por ejemplo, se utilizaban este tipo de bloques, los bloques de base 10 para enseñar el sistema numérico, pero ya vimos que estos no sirven en general porque no podemos pasar de los millares. Sin embargo, haciendo lo que hicimos en el sistema binario de ir cuadrito, regleta, yo puedo abarcar cualquier orden de numeración. De tal manera que esto se emplea para poder representar las operaciones por medio de acciones y no caer en los errores frecuentes de los estudiantes. Bueno, para eso mismo se crearon también los abacos y se crean también las calculadoras. Estamos viendo una imagen de cómo muchos de los intereses de los matemáticos fundamentalmente tienen que ver con el uso de algoritmos o descubrir ciertos algoritmos.
Bueno, esto nos conduce al problema de que para enseñar matemáticas, ¿qué matemáticas se requieren saber? Si no son las de la disciplina pura, ¿qué matemáticas debe de manejar el maestro? Y esto nos recuerda el caso de una maestra que le pregunta a un niño que cuánto es 3 más 2 y el niño le responde que 3 más 2 es igual a 2 más 3. Esto representa un enfoque más centrado en la disciplina, en la propiedad conmutativa en este caso, y que, bueno, de alguna manera no refleja el interés de encontrar un resultado de la operación. Esto fue ampliamente señalado por Morris Klein en un libro que se llamó ¿Por qué Juanito no sabe sumar? El fracaso de la matemática moderna, y que tiene varias ediciones con distintas editoriales. ¿Qué sucede entonces? El matemático trabaja sus objetos, trabaja sus teorías y de alguna manera le llegan al maestro, pero una versión que no conserva todo el rigor y todo el poder lógico de la disciplina. El maestro a su vez se la pasa a los estudiantes. ¿Pero a través de qué? De los símbolos. Primero maneja el símbolo y después trata de que el estudiante lo recuerde y lo memorice, lo cual es algo que ya se ha visto que no ha dado resultados. Las corrientes actuales implican relacionar al estudiante con problemáticas, viéndolas desde distintas perspectivas para que en este paso él vaya generando sus propias denominaciones, sus propias representaciones simbólicas y que al final llegue a acuerdos para poderse comunicar con los otros. Estas convenciones deben ser al final del proceso, no al inicio. Por ejemplo, aquí tenemos algunas cuestiones donde los estudiantes se preguntan sobre las fracciones, cuando esto se puede resolver de otra manera. Generalmente se usan rebanadas de pasteles o pizza, cuando realmente podemos hacerlo más fácil con las colecciones. El problema de la equivalencia de áreas y volúmenes es muy fuerte en términos de construcción del pensamiento, que si yo utilizo lo que ya manejan los estudiantes, que es el conteo, y se pueden pasar por distintas etapas donde ellos manejen diferentes actividades, donde den nombres a las cosas que están haciendo, después se acerque un poco a la denominación formal, se empiecen a usar los primeros símbolos y después se vean qué relaciones hay entre todos los símbolos, para que al final nosotros podamos dar una idea clara de lo que es el manejo de las fracciones. Con los números negativos es igual, yo puedo empezar hablando con fichas de colores y hablando en términos del color de las fichas y entonces realizar algunas actividades que me conduzcan a la suma de números con signo. Esto me permitiría tratar de no emplear las palabras completas, sino una letra para hacer lo mismo, y entonces voy cada vez quitándole propiedades a estos objetos y haciendo un proceso de abstracción, lo cual me permitiría a la larga caer en situaciones donde ya puedo manejar símbolos completos, ¿no? Por ejemplo, más 3 y más 2 ya tendría un cierto sentido y ya sé qué resultado me va a dar con el manejo de las fichas, porque en las fichas de colores, cuando se encuentran el mismo número de fichas de cada color, se representa eso con un equilibrio como un cero, y en este caso, como ustedes pueden ver, se pueden hacer las propiedades de las operaciones con los números con signo evidentes con las actividades. También las diferencias entre números con signos se pueden realizar rápidamente y con mucha comprensión para los estudiantes. Y aquella dolorosa regla de los signos para la multiplicación también se puede expresar. Tomar 3 veces más 2 es más 6, tomar 3 veces menos 2 es menos 6, quitar 3 veces más 2, eso lo tengo que hacer de un 0, me da el resultado que es menos 6, y quitar 3 veces menos 2 me da el resultado que es más 6. Es decir, se le da sentido a las operaciones, se le da significado. Esto también tiene que ver, por ejemplo, con la enseñanza del producto de fracciones, que es algo que les cuesta mucho trabajo a los estudiantes y que lo podemos hacer desde el punto de vista de la medida. Es decir, multiplicar 3 metros y 4 metros es sencillo, pero 3 metros y 4 pies no es tan sencillo. Estos mismos modelos nosotros lo podemos utilizar para completar un cuadrado y de ahí sacar el resultado de la multiplicación. También lo podemos hacer pasando a fracciones equivalentes, es decir, pensando a la fracción como una medida y pasándolo a una medida común cada lado del rectángulo, y entonces con esto yo puedo avanzar, completar el rectángulo y entonces encontrar el resultado de la operación sin ningún problema. Y de ahí llegar a la regla general que implica multiplicar los numeradores y los denominadores. ¿Qué se hace ahora? Se trata de involucrar al estudiante con actividades de tal manera que él, a partir de esos esfuerzos, pueda entonces con distintos dispositivos darse cuenta de qué es lo que pasa en realidad cuando se enfrenta
algunos objetos o relaciones matemáticas. La actividad aquí es fundamental para crear los significados y después, al último, procesos de simbolización que finalmente los va a llevar al conocimiento que se quiere. Esto es una parte característica de lo que aporta la investigación y las buenas prácticas docentes. En general, la formación de maestros se ha desarrollado con muchos errores, en donde se insiste mucho en una formación que tiene que ver con una parte aislada, donde el maestro no tiene la posibilidad de discutir con nadie. También se enfatizan mucho las técnicas, como si la enseñanza fuera la misma para cualquier tipo de individuo. Y sobre todo, se hace énfasis en el manejo de lápiz y papel sin usar los recursos tecnológicos. Cuando se trabaja en formación continua con los maestros, se trata de enseñarles muchas teorías y ellos tienen que encontrar la manera de aplicarlas a los salones. Eso no es adecuado tampoco, no ha dado resultados. Al maestro no se le trata como un profesional porque siempre se habla de capacitarlo para, cuando realmente debería tener una formación que le permitiera adaptarse a cualquier reforma o a cualquier forma de enseñanza. La forma de trabajar la didáctica en la matemática muchas veces se ha enfocado a aplicar una teoría determinada, pero esto nos hace olvidar que las teorías realmente son aproximaciones, no sustituyen a la realidad, es decir, no nos van a dar el mismo efecto en cualquier tipo de contexto. Entonces nosotros dentro del campus de las matemáticas enfrentábamos un reto, el reto de afectar al mínimo los procesos cotidianos, crear algunas propuestas que fueran más manejables para los maestros y así poder ayudarlos dentro de su formación. Tenemos muchos mitos que enfrentar, es decir, no decirle al maestro que enseñe repeticiones, que busque reglas para que las cosas salgan, sino que recuerde cómo lo hicieron los primeros que tuvieron que trabajar aspectos de relaciones cuantitativas y espaciales, como lo hicieron los primeros. Es decir, no había ni escuelas, ni conocimiento ya hecho, sino qué esfuerzos tuvieron que hacer. Y esto nos lleva a las actividades que debe de realizar el estudiante para lograr un buen conocimiento matemático. En cierta forma, Virtual Educa y junto con Pearson y con AMAD han logrado una instancia denominada Educa 10, donde forma parte el campus de las matemáticas. Y ahí estamos convencidos que el problema no son los contenidos, realmente los contenidos son muy estables desde la revolución industrial hasta la fecha. El problema es la poca integración que tiene el docente con su propia práctica educativa, es decir, se les enseñan las teorías y las actividades alejados de lo que realmente tiene que hacer en el aula. Y también, por otro lado, se quiere hacer énfasis en el desarrollo de competencias de los maestros, pero eso no se gana con la lectura, sino en el trabajo cotidiano, en el estar haciendo y deshaciendo las cosas. En este sentido, nosotros nos proponemos estimular algunos cambios en la enseñanza, ofreciéndoles varias ofertas en línea a los profesores en servicio, que es la parte fundamental de nuestro objeto. El campus de las matemáticas tiene propuestas en las cuales, después de ingresar a él, el maestro se da cuenta que existe una serie de cursos y opciones educativas que le permitirían en determinado momento transitar sobre las diferentes problemáticas que se tiene en la enseñanza de las matemáticas y encontrar algunas respuestas a ellas. Tiene materiales de apoyo que siempre encontrará en línea, nunca caducan, siempre lo podrá tener a la mano. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en uno de los diplomados, cómo los contenidos se refieren a parte metodológica, no están relacionados con contenidos matemáticos, porque pensamos que eso se resuelven de alguna manera con la multiplicidad de materiales que tiene el maestro a su disposición. La parte metodológica es donde prestamos la mayor atención, puesto que de esto hay poco. Queremos que entonces que el maestro no solo lea y después a ver qué hace, sino el maestro va a enfrentarse con resúmenes muy específicos de los principales corrientes en educación matemática, las va a ensayar a su aula y las discute con todo el demás grupo en línea por medio de los diferentes recursos que tienen este tipo de opciones educativas. Y después con eso revalora lo que hace y va avanzando, pero a partir del propio trabajo y de los propios ensayos que va haciendo en el aula. Aquí tenemos algunas páginas donde se ve cómo la problemática de las fracciones no se va a partir de las reglas, sino a partir de los recursos que el maestro tiene a su disposición, y así se hace con
las variables, con las funciones y con otros objetos matemáticos. El maestro, dentro de estas ofertas que estamos manejando, encontrará muchas posibilidades para trabajar en una sola plataforma sin salirse de ella, mandar correos, bajar materiales, ver sus calificaciones, interactuar con el maestro y con el asesor y con sus propios compañeros. Estamos desarrollando otras opciones para educación primaria. Esta ya está aceptada dentro del catálogo de formación continua para maestros en mi país y está apoyado dentro de los mismos criterios que se manejan en el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa. Tenemos un diplomado para media superior, otro para educación secundaria, otro para educación primaria, y tenemos también una especialización en media superior, diplomados para secundaria y cursos de actualización para primaria. Y ya tenemos también la maestría que se coloca en el medio superior, aunque atiende también las problemáticas de los niveles anteriores. Aquí la intención es fundamentalmente llevar al maestro que centre su atención en el alumno y que cree los espacios de aprendizaje pertinentes. Tenemos otros proyectos que siguen el mismo criterio, como se trata de hacer y deshacer problemas, que es un proyecto que venimos trabajando con profesores de educación secundaria sobre la vía de la enseñanza para resolver problemas en el aula y tratar de que los estudiantes adquieran mejores habilidades para enfrentar las evaluaciones internacionales y a veces también las nacionales, que tienen como base los reactivos de opción múltiple, donde las habilidades de estimar y comprobar resultados son más fundamentales que intentar resolverlos de manera directa. Ahí tenemos un ejemplo de un problema, cómo se va trabajando con distintas soluciones, cambiando el contexto del problema y después también cambiando las condiciones en las que se da. Eso es todo. Muchas gracias.